Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy recuerda, porque es en parte exactamente el mismo Evangelio que leímos domingo, solo sobre todo la segunda parte, la primera no estaba en el domingo. Es a Jesús que le hacen esta pregunta: si tú eres el Mesías, dínoslo francamente, y eso en el templo. Y aquí Jesús dice mucho más que el Mesías. Yo y el Padre somos uno. Está en el templo y está identificándose al Dios de Israel, al Padre, con lo cual está diciendo que es muchísimo más que el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene al mundo. Eso debía ser muy difícil de entender. Si ya nos cuesta entenderlo a veces a nosotros, todavía más a un pueblo judío, cómo puede identificarse con Dios cuando de Dios solo hay uno, y dice que Dios es el Padre, pero que Él está en el Padre y que son uno. Cuesta de entender, es el misterio de la Trinidad, pero es la realidad. Es mucho más que el Mesías, es el Mesías, pero mucho más. Y no el Mesías como lo esperaban los judíos, Mesías político, sino el Mesías que viene a salvar del pecado y de la muerte eterna. Mientras que, y dice claramente: ¿por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas me conocen y escuchan mi voz. Ahí está el cristiano. ¿Cómo saber si uno es cristiano o no? Escucha a Cristo, lo sigue, lo conoce, lo ama. Si hay eso, hay cristianismo. Si no hay eso, no hay fe. Ahí se distingue entre el cristiano y el no cristiano, con todos los defectos y pecados que cada uno pueda llegar a tener, pero la fe está en Cristo, en Él, no hay otro. Mientras que la primera lectura continuamos siempre, todo el tiempo de Pascua, Hechos de los Apóstoles. Y hoy se nos pone esta historia, cómo iba creciendo las comunidades cristianas, cómo han llegado hasta Chipre, cómo han llegado hasta Antioquía, hasta Fenicia, o sea, lo que hoy es el Líbano, cómo iban subiendo, cómo se iba expandiendo la fe. Y llegan noticias a Jerusalén. Se están convirtiendo, porque en el primer momento se predica solo a los judíos, y aquí ya se nos dice que se están convirtiendo gente que no es judía. Son griegos. Aquí por griegos se entiende no de lengua griega, que también, sino griegos de religión griega, o sea, que pasan a ser cristianos. Y envían lo que sería hoy un visitador apostólico. Bernabé, ves para allí a ver qué pasa. Llega Bernabé y se lo encuentra todo estupendamente bien. Gente que le falta formación, que le falta mucha formación todavía, pero gente buena y que intenta seguir a Cristo. Y hace eso que no acabo de entender cómo se le ocurre a Bernabé: ir a Tarso a buscar a Pablo. Cuando Pablo
hasta ese momento pues simplemente había sido el perseguidor que se convierte y poco más. Al menos no aparece el porqué, esa relación con Pablo de Bernabé. Es igual, Bernabé se va a buscar a Pablo, vuelven a Antioquía Pablo y Bernabé y hacen toda una catequesis de un año entero a una comunidad que empieza a ser una comunidad fuerte. Y aquí vendrán los primeros problemas que nos irán llevando, que algunos judíos no entienden, que aquel problema que hemos visto tantas veces ya en las lecturas. ¿Es necesario ser judío? No, lo único necesario es ser cristiano. Y entonces, ¿cómo se come esto? Si la mayoría, si todos eran judíos, si la Virgen era judía, los apóstoles judíos, Jesús es judío, los primeros discípulos judíos. Y esa primera relación entre judíos y no judíos dentro del cristianismo fue una relación difícil en la primera época. Y aquí empezará un poco a estallar, pero eso lo veremos los próximos días con el Concilio de Jerusalén.